Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les deseo un bonito día. Espero que se encuentren bien todos. Pero bueno, vamos a iniciar nuestra clase con el tema de mantenimiento de máquinas eléctricas. Título de la clase hoy día se llama Funcionamiento defectuoso de los motores eléctricos. Vamos con este tema porque nosotros como técnicos debemos saber cuáles son las fallas más comunes o el mal funcionamiento de los motores eléctricos, ¿ya? Para poder dar nosotros en sí un buen mantenimiento y hacer buenas correcciones a estos equipos eléctricos. Bueno, vamos con la primera parte de esta diapositiva. Al cerrar el breaker, el motor no arranca. ¿Cuáles serán las causas posibles para que un motor no arranque? ¿Cuáles serán? Vamos a ver, una a una. Fusible o breaker quemado. Si tenemos nosotros un fusible o un breaker que esté generando la energía eléctrica para los motores, eh, hay que revisarlos, porque llega un momento dado que hay un mal contacto entre los fusibles o en los breakers, no estén bien apretados los cables, entonces eso genera un mal contacto, que eso con el tiempo va calentando el dispositivo, va calentándolo hasta que llega un punto que se quema. El fusible se puede romper por el calentamiento del mal contacto que hay. Los breakers dañan sus contactos internos y por ende se queda inhabilitado una parte del breaker, lo cual evita que pase la corriente al motor. Entonces ahí tenemos una parte de una causa posible de que un motor no arranque. Fusible o breaker quemado. Los rodamientos dañados. En los rodamientos, en los motores, como ya lo hemos hablado en clases anteriores, los rodamientos se pueden dañar con el tiempo, incluso también se pueden llenar de suciedad, de la lubricación que tiene el rodamiento, se quema con el tiempo, hasta que se forma una masa tan sólida que incluso eso permite que el motor se frene. Y si uno le da la marcha, el motor no arranca. ¿Por qué? Porque esa grasa que lubricaba el rotor se deterioró, con el tiempo se quemó y llegó un momento dado que se solidificó. Y eso se dio cuando el motor está apagado. ¿Ya? Quieren arrancar el motor, no funciona, no arranca, se genera una vibración en el motor que después con el pasar de los segundos empieza a botar un humo el motor. ¿Ya? Porque está frenado. Y eso se da por los rodamientos dañados. Una de las causas de los rodamientos dañados es la lubricación de los rodamientos, que ya está totalmente quemada. Segundo, la oxidación, daña la parte interna de los rodamientos, la humedad, generando una oxidación, evitando que el rotor se mueva en conjunto al rodamiento o al rulimán. Entonces se frena ese rotor y el motor no arranca. Entonces, ahí tenemos otra causa, rodamiento dañado, y los daños se dan por suciedad y por oxidación. Sobrecarga. Los motores deben trabajar en el lugar donde se requiera ese motor, no poner un motor cualquiera para que pueda ejercer el funcionamiento. Porque si yo a una máquina, si yo tengo esta máquina y le estoy dando mantenimiento, tuve que sacar el motor anterior, que tiene una potencia de 10 caballos. Y si yo le pongo un motor que tiene por lo menos 6 caballos de potencia, hay 4 caballos de diferencia. Bueno, uno como técnico dirá, bueno, funcionará bien. Tiene la misma medida, tiene la misma estructura. Bueno, si lo acoplamos funciona, perfecto. Entonces, como la máquina que era movido por un motor de 10 caballos, no requiere de esa fuerza ese motor. Si yo le pongo
un motor pequeño, de potencia, digamos, en pequeño en potencia, ese motor no va a lograr arrancar la máquina, no lo logrará mover. Por ende, el motor se queda frenado porque tiene que mover una gran máquina. Entonces, ahí está otra de las fallas, cuando hay una sobrecarga, ¿ya? Hay una sobrecarga en el motor. Un ejemplo, y veamos este ejemplo, y veamos, miren, ustedes jóvenes que tienen ya sus 17 años, si le dicen, oye, pújame el carro, ustedes no mueven el carro, lo moverán, perfecto, sin ninguna dificultad porque ustedes tienen la estatura y tienen la fuerza para lograrlo, ¿ya? Pero si yo pongo un niñito de 5 años a mover el mismo carro que ustedes lo estaban haciendo, ¿usted cree que el niñito va a mover el carro? No, primero tiene 5 añitos, tiene una estatura más pequeña y por ende no tiene fuerza el niñito, no va a lograr mover el carro. ¿Ya? Entonces, a ese ejemplo yo voy. Hágase cuenta que al niño de 5 años el motor y el carro era toda la máquina. Y ese motorcito pequeño quiere mover tremenda máquina. No puede, no arranca, no lo hace. Por eso le puse el ejemplo del niño de 5 años moviendo un carrito. ¿Ya? No lo va a lograr, porque el carro es grande, pesa, y el niñito está recién a una estatura de unos 30, de unos 50 centímetros, por lo menos, unos niñitos, 50 centímetros de estatura. Entonces, por ende, su cuerpo se está formando recién, está adquiriendo masa muscular, pero no tiene la estatura, no tiene todo el físico, la fisionomía para mover el carro, que ustedes lo pueden hacer con normalidad. A eso voy, a esa analogía yo voy, para entender la sobrecarga en los motores. ¿Ya? Motor pequeño 6 caballos, quiere accionar una máquina grande, y esa máquina en sí, con un motor de 10 caballos, lo hace. Pero si yo pongo este motor más reducido, de tantos, de pocos, de pocos HP, no va a lograr mover toda la máquina. Ya, eso es el ejemplo de sobrecarga. Interrupción en alguna fase. La interrupción de una fase se da por fusil o que el quemado. O de pronto dentro de la bobina se rompió una bobina porque se incrustó un pedazo de metal, una viruta, ya, se rompió la bobina y por ende el motor no arranca. No arranca, se quema una fase y el motor no arranca, se queda frenado ahí zumbando, queriendo arrancar. Y si lo logra hacer, moverá un poquito la velocidad. ¿Ya? Así que la interrupción en una fase que se da por un breaker, un fusible quemado o porque una bobina está rota internamente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la interrupción en alguna fase y eso evita que el motor funcione. ¿Ya? Bobina en cortocircuito. La bobina también es otro tema muy grande, los cortocircuitos, y los cortocircuitos se dan por fusible breaker quemado, porque no le llega una fase a esa bobina. Entonces, si falta una fase en el motor, el motor intentará arrancar, ya, intentará arrancar, empezará a calentarse la bobina hasta que llega un punto que calienta demasiado, termina dañando el aislamiento del aislante del conductor con que se hace la bobina. Ese aislamiento se va descascarando, teniendo varios hilos unidos ahí que provoca un cortocircuito. ¿Ya? También el cortocircuito se origina cuando la bobina está tocando la parte metálica del motor. ¿Ya? Las bobinas, donde van ubicadas en la ranura, un aislamiento está roto, está dañado. Pusieron la bobina ahí sin darse cuenta de que ese aislamiento está dañado. Entonces, cuando el motor arranca, simplemente toca la bobina con el estator y ¡plum! Eso genera un cortocircuito. A esa bobina que estaba tocando la carcasa del motor es lo que le llamamos contacto a masa o contacto a tierra también. Ya, entonces, esos contactos masas provocan el cortocircuito. Ahí vemos un motor cortocircuitado totalmente. Si se dan cuenta,
en la parte interna del motor, ven aquí una parte renegrida, significa que esa bobina estuvo aterrizada en este estator, tocó la parte metálica y él provocó este tremendo daño en la bobina. Un cortocircuito dañó toda la bobina del motor. Prácticamente se quemaron porque el motor intenta arrancar, no lo hace. Primero, por el ejemplo que estoy dando, porque hay una fase que esté tocando a masa, esa fase genera un contacto a masa grande que provoca un cortocircuito. Provoca un cortocircuito. Rotor dañado. Los rotores de los motores, si están dañados, también evitan que el motor arranque. Una de las fallas de estos rotores bobinados es que las delgas donde van depositadas las bobinas son las que le dan la energía a la bobina al rotor. Esta parte de aquí esté lleno de mugre, suciedad, por ende no hay un buen contacto entre el colector y los carbones y el motor queda frenado, no funciona, no arranca, ya, porque ese rotor no tiene la conducción de energía y por ende no funcionaría. Entonces, ahí está el rotor dañado y el rotor se da por suciedad de las delgas o porque una bobina se haya roto. Listo. Conexión interna equivocada. Si un motor tiene bobinas, ya tienen que ser correctamente conectadas, porque donde una bobina esté mal conectada, no se produce con equidad los polos magnéticos del motor, quedará frenado en un solo sitio, el motor intentará moverse, pero no logra, se queda frenado porque hay una bobina interna mal conectada. Arrollamiento en contacto a masa, lo que le decía hace un momento, la carcasa del motor, la ranura donde va ubicada las bobinas, se pudo haber quemado ese aislamiento, ¿ya? Donde van ubicadas las bobinas. La bobina toca con la ranura del motor, toca por el lado donde esté deteriorado el alambre y eso provoca un contacto a masa. Toda la energía que circula en la bobina circulará por toda la carcasa del motor y si alguien toca eso va a tener una sobrecarga. A eso le llamamos contacto a masa. Al cerrar el breaker, el motor funciona con una velocidad inferior a la normal. No gira con las 3.600 revoluciones, con las 1.800 revoluciones que son. Simplemente suben el breaker o dan el encendido al cuadro de maniobra. No arranca el motor. Una de las causas. Otra, que si arranca, la velocidad es lenta. Es lenta. ¿Cuáles son las causas? Un rodamiento dañado, como le expliqué hace un momento y les pongo el ejemplo del ventilador. Su ventilador está funcionando todas las noches, bueno, me generó vientecito fresco para poder dormir, un ejemplo. Trabaja toda la noche el ventilador, ese ventilador tiene una lubricación interna que se va con el tiempo dañando, se va quemando hasta que se solidifica y eso parece un chicle ahí, todo duro, ¿no? Ya. Entonces, esa suciedad se acumula en ese eje que yo le digo, de este motor, se acumula toda la noche funcionando porque como esto fricciona bastante, se calienta también esa parte del rodamiento que va, digamos, el eje que va metido con el bocín o rodamiento se calienta, ¿ya? Esa lubricación, cuando ya está recibiendo el calor de la fricción de los rodamientos, se empiezan a deteriorar, a quemarse, se forma como un chicle eso, ¿ya? Cuando ya el motor para, eso de ahí, esa masa renegrida y quemada, ¿ya? Eso de ahí, que está en el eje del motor, se solidifica en el momento que el motor está apagado. Ahora, cuando lo voy a encender, no arranca y emite un zumbido. Ya, ese zumbido es producto de que el rotor del motor se quedó frenado por el rodamiento dañado. Ahí tenemos el ejemplo de los rodamientos,
Estos rodamientos se pueden dañar por suciedad y por humedad. Ya, justamente aquí en el eje, en el cuello de este rotor, eh, están los bocinos, están los rodamientos, y estos rodamientos necesitan lubricación. Si esa lubricación se daña, se va chorreando, ensucia el rotor, ¿ya? Y por ende se solidifica eso de ahí, si no se le hace el mantenimiento y limpieza, se solidifica y provoca que el rotor se frene gracias a esa mugre, ¿ya? Por eso les digo a los ventiladores, cuando usted le vean el eje del motor, donde está la aspa, si ven que está renegrida y que sale algo viscoso de ahí, algo negro, significa que ese rotor está sucio, necesita limpiarse, ya, para que pueda girar, porque donde eso se endurece, el rotor del ventilador no arrancará. El ventilador generará un zumbido, se subirá la corriente más de lo normal y eso provoca que las bobinas se quemen del motor, ya. Los rodamientos dañados evitan que el motor funcione. Está frenado el motor y por ende no arrancará. Rodamiento desgastado. Volvemos al tema, los rodamientos desgastados. Si no tiene lubricación el rodamiento se va friccionando con la esfera metálica que tiene, provocando un calor excesivo entre estos, generando más temperatura que se disipa en todo el motor, ¿ya? Y eso termina quemando a las bobinas del motor, ¿ya? Por ese desgaste de rodamiento, se frena el motor, ¿ya? O también el desgaste provoca esto, que el rodamiento se haya desgastado y el rotor se cuelgue. Queda totalmente rozando el estator, el rotor roza el estator y al momento de arrancar ese rotor empieza a friccionar la parte interna del motor, dañando la estructura metálica del motor, ¿ya? Por ende, esos rodamientos gastados, como le digo, se solidifica la grasa, qué sé yo, la lubricación, y eso hace que el ventilador, estoy retomando el ejemplo del ventilador, ¿no? Gire menos, con menos revoluciones, ¿ya? Entonces, esa revolución reducida es producido por los rodamientos desgastados que también están dañados. Sobrecarga. Al tema de la sobrecarga, les puse el ejemplo del niñito de 5 años con uno de ustedes. ¿Quién mueve más rápido el carro, el niñito de 5 años o el estudiante o el joven de 17 años? Obvio que ustedes, jovencitos, mueven el carro, moverán con normalidad, en cambio el niñito, 5 años, no tiene fuerza y va a tratar de mover eso y no lo logra, ¿ya? Entonces, eso se llama sobrecarga, porque el niño intentará mover ese carro, empieza a sudar, a generar calor, porque el niño va a hacer fuerza para empujar y no puede, se sobrecarga su cuerpo y eso eso de ahí se manifiesta en calor, en calor. El motor internamente se calienta toda la bobina, pierden propiedades esas bobinas, por ende el motor hará funcionar ese motor, pero lo hará con una velocidad reducida, muy baja. ¿Ya? Eso pasa con la sobrecarga de los motores, ¿ya? Ahí vemos también que la velocidad del motor disminuye por un mal acople entre el motor y el otro elemento que va a hacer funcionar. Si no está bien alineado, el rotor del motor generaría una fricción interna que provoca que baje la velocidad del motor. Interrupción en alguna fase. Volvemos al tema anterior. Si una bobina se rompe en pleno funcionamiento, si no el panel de breque donde funciona este motor, ¿sí o no? Se le daña una fase, el motor no arrancará. Tratará de arrancar y genera un sonido, un zumbido, que eso es que las bobinas están esforzándose por hacer el movimiento del rotor, ¿ya? Entonces, el motor empezará a calentarse, empieza a calentarse, las bobinas se degradan, se deterioran, pierden propiedad y por ende el motor pierde velocidad también, ya pierde velocidad.
bobina en cortocircuito. Todo tiene que ver con la sobrecarga de los motores. Las bobinas se exigen para poder generar la corriente necesaria que utiliza ese motor para funcionar, ¿ya? Entonces, a ver, se me fue la diapositiva, ¿no? Entonces, ese motor donde están las bobinas totalmente recalentadas, pierden propiedades, generan poco campo magnético y el rotor no funcionaría con la velocidad que corresponde. Ya, eso pasa con la bobina en cortocircuito. El breaker se calienta excesivamente, digo, el motor se calienta excesivamente. Una de las causas son los rodamientos desgastados. Volvemos a ese tema. Los rodamientos están desgastados, el rotor se colgó, está frotando la parte interna del motor, o sea, donde está el estator, donde están las bobinas. Entonces ese rotor fricciona, hasta que llega al punto de que genera más temperatura, ¿ya? Y bueno, esos rodamientos generan la elevación de temperatura cuando no están lubricados. Rodamientos apretados. Los rodamientos, como le expliqué en la clase anterior, a veces lo colocan por poner, no entra con normalidad, hay que estar dando golpe para que entre. Entonces, esos rodamientos apretados evitan que el motor funcione, se quede frenado, y cuando un motor está así en esas condiciones, simplemente eleva la temperatura excesivamente, y esa elevación de temperatura deteriora los conductores hasta que llega al punto que se queman, ¿ya? Así que esas son las causas por qué un motor se calienta más de lo normal, por rodamiento apretado y por rodamiento desgastado. Miren, ahí vemos un ejemplo, una imagen de un rodamiento que está apretado o puede estar desgastado también, ¿no? Entonces el motor funcionaría, como se encontró con esos elementos que están sobrecalentados, igual debe seguir funcionando el motor hasta que llegue a un punto máximo que el calor que genere ese motor, porque los rodamientos están apretados, están desgastados, ¿no? Aumenta la temperatura progresivamente, y ese aumento de temperatura es que provoca que el resto de bobinas se queme, generando un cortocircuito, y el cortocircuito lo que hace es absorber más corriente, ¿ya? Y si absorbe más corriente de lo normal, el motor empieza a calentarse. Sobrecarga, al tema que yo les puse hace rato, el niñito que debe mover el carro, un niño de 5 años. A ese ejemplo voy, la sobrecarga, ¿ya? Interrupción en alguna fase, ¿ya? Si una bobina no recibe un voltaje, le falta una fase, simplemente el motor arrancará con dificultad, y eso de ahí se genera en calor. Ahí vemos un fusible que está mal apretado, mal ajustado. Entonces, donde va incrustado el fusible, esas vinchas se han abierto del todo, ya no genera presión, y por ende el conductor que está conectado ahí, al detectar que digamos, un fusible esté quemado, ¿sí o no? Al detectar, sabe que está quemado, pone en función al motor, arrancar el motor, pero no a la velocidad que corresponde, sino a una velocidad más reducida, ya, más reducida. Y eso se produce por la interrupción en alguna fase, y la interrupción se da cuando uno de estos está suelto, genera una resistencia, y por ende se vuelven renegridos esos conductores que van conectados ahí al fusible, también los terminales se ven renegridos, y eso provoca una resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Ahora, esa resistencia hace que se genere calor, y ese fusible o breaker que está en ese punto ahí se daña, se deteriora, ¿ya? Y este fusible que está mal conectado ahí, que no tiene buen contacto, provoca la interrupción de fase,
El motor trabajará con esas dos fases que tiene, arrancará, pero a una velocidad reducida. El motor se exige para funcionar, pero lo que está haciendo es sobrecalentarse poco a poco. ¿Ya? Bobina en cortocircuito. Las bobinas se dan cuando las bobinas en cortocircuito se dan cuando las bobinas elevan su temperatura. Se daña el aislamiento de las bobinas, entre todos se unen y eso provoca un cortocircuito. Y cuando una bobina está en cortocircuito, consume más corriente y, y genera una elevación de temperatura. Sube la corriente, sube la temperatura también. Rotor dañado. Si el rotor está dañado de un motor, ¿sí o no? Unas bobinas estén sueltas o está quemado una bobinita ese rotor, prácticamente el rotor funcionaría, pero a una velocidad reducida y el rotor necesita más corriente para funcionar mejor y rendir las revoluciones que son. Entonces, el rotor dañado consume más corriente, como le estaba indicando, consume más corriente, se eleva esa temperatura de forma excesiva porque el rotor está dañado. ¿No? Si tiene una bobina en cortocircuito, eso genera un gran consumo de energía, ¿ya? Y esa elevación de corriente es lo que provoca que los conductores u otros elementos que estén conectados a ese circuito empiecen a quemarse. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura y daña el resto de componentes. ¿Ya? Y eso se da por un rotor dañado, por un bobina en cortocircuito, por interrupción en una fase, sobrecarga, rodamiento apretado, desgastado. Todo esto provoca ese mal funcionamiento de los motores. Provoca calentamiento, provoca que el motor reduzca su velocidad o en su caso que no arranque, Listo, aquí les dejo un video del mantenimiento de motores, recomendaciones y listo. Miren y observen el video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a platicar sobre los motores eléctricos. Los motores eléctricos son la principal fuerza de movimiento de la industria y representan casi el 80% de la energía que se consume en una planta. Es por eso que es de vital importancia mantenerlos en perfectas condiciones de operación. Para ello es importante realizar un mantenimiento preventivo y evitar un mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo normalmente consiste en el cambio de los rodamientos. Los rodamientos sufren desgaste por el uso, por el tiempo. Un motor que trabaja de forma continua, es decir, las 24 horas del día, los 365 días del año, puede llegar a durarnos aproximadamente 2 años sin necesidad de intervenirlo. Pero después de este tiempo normalmente empiezan a sufrir un desgaste los rodamientos. Los rodamientos también pueden sufrir un desgaste prematuro por una mala alineación del equipo o por un mal trabajo de engrasado de los rodamientos, o también puede ser que las cajas donde se alojan los rodamientos ya estén desgastadas, el rodamiento tenga ya se le llama que ya tiene holgura en la caja, y esto hace que el valero se dañe de forma prematura. Estos detalles se pueden corregir y se pueden atender, y más adelante o en otros videos estaremos tocando este tema. Para realizar el cambio de los rodamientos, pues simplemente es necesario bajar el motor en alguna mesa de trabajo, destaparlo y realizar el cambio por el mismo rodamiento o el rodamiento original que demanda el equipo. ¿Sí? Pudiera ser que exista una variación en los sellos o en las tapas, algunos le llaman tapas, y puede funcionar el equipo de esta manera. Sin embargo, se recomienda que sea exactamente el mismo. Una vez que abres el motor y que ya lo tienes desarmado para poder hacer el cambio de rodamientos,
pues es importante aprovechar para hacer una limpieza interna del motor. También es importante realizar una limpieza externa porque se generan normalmente obstrucciones en el flujo de aire del motor desde el ventilador hacia el motor. Entonces también es importante realizar una limpieza para que el motor pueda aprovechar al máximo su sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento ayuda a que el embobinado no se caliente demasiado y no se presenten zonas de calentamiento. Se aprecia como si estuviera tostado el embobinado. Esto representa pues también un daño en el embobinado del motor y que posteriormente se pudiera convertir en un mantenimiento correctivo y tendrías que mandar a embobinar tu motor. Y pues esto se previene muy fácilmente con el cuidado de mantenerlo en buenas condiciones, limpio, y también haciendo el cambio de los rodamientos. Pero pues inevitablemente en algún punto el embobinado sufre un desgaste, el cual ya no es reparable, ¿no? Tiene que cambiar. Entonces también es importante revisar el estado del ventilador. Los ventiladores de la parte de atrás del motor también se dañan en zonas calientes, donde hay motores trabajando en zonas calientes. Normalmente estos ventiladores son de plástico o de un metal de una calidad no muy buena, entonces se calientan, se ponen duros y se truenan con el movimiento. Entonces estos es necesario reemplazarlos y que estén en buenas condiciones para que mantengan buen flujo de aire sobre el motor. El motor puede trabajar sin el ventilador, pero no te va a durar tanto como con el ventilador. Entonces estos son aspectos importantes y que se tienen que tomar en cuenta. Entonces pues ahí está, amigos, era lo que les quería platicar. Vamos a estar subiendo más videos sobre cuestiones industriales. Cuídense y muchas gracias por su visita. Muy bien. Ahí vimos las fallas más comunes en los motores que evitan el mal funcionamiento del mismo. Varios factores como contacto masa, interrupción de línea, rodamientos dañados y otros componentes más son prácticamente las formas de cómo pueden originar el mal funcionamiento de los motores. Ya, de lo que hemos visto, uno de los mal funcionamientos es que el motor no arranca. ¿Cuáles son las causas? Ya lo hemos visto. Ya, desde un contacto a masa, desde un cortocircuito o de una sobrecarga. Así que cuando vayan a dar mantenimiento, pues verifiquen que los rodamientos estén en buen estado, que las conexiones de los motores están en su correcta posición, que los fusibles estén buenos, no estén quemados. Y eso da lugar a que el motor pueda funcionar con normalidad. Así que, chicos, a darle duro al mantenimiento. Y volvemos a repetir, causas que evitan que el motor funcione es que se genere calentura o temperatura elevada en el motor, que la velocidad del motor reduzca, ¿sí o no? Entonces, esas son las fallas más comunes en los motores. ¿Ya? Entonces, que tengan un bonito día, jóvenes, pasen bonito y reduzcan la tarea, realicen la tarea, jóvenes. Muchas gracias.